Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Shalom a todos. Les saluda Mariana Félix. Hoy vamos a analizar la porción de Yitro, que por cierto toda esta semana la hemos analizado, la hemos estudiado arduamente porque consideramos que es la porción más importante para todos los que buscamos al Creador de todo lo que existe, porque en esta porción se entrega la Torá. Se narra claramente cómo el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte Sinaí, en la montaña de Dios, se dice. Entonces, ¿por qué se llama Yitro? Yitro era un mago negro, era un sacerdote de Midian, suegro de Moisés. Fíjense todo lo que aquí se describe y que para nosotros esto hace ver la porción de la Torá y en fin, toda la Torá como antidogmática, o sea, esa religión que hemos considerado como cerrada, que es el judaísmo, que no es muy abierta. En su conformación se conformó de muchos aspectos, de muchos elementos. Y aquí estamos ante la evidencia de uno de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés pues era del pueblo hebreo, tenía como suegro a un mago negro, y su esposa no era hebrea, era de otro pueblo. Y no solo eso, sino que después de que Yitro observa los grandes portentos y milagros que hace el Creador con el pueblo de Israel en la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto, entonces él valora y mide y decide integrarse al pueblo de Israel. Entonces aquí hay una serie de significados muy buenos, muy profundos, que pueden ayudarnos a nosotros a comprender cómo es el proceso de salvación del mundo. Porque es algo muy frecuente que cuando nosotros observamos los cambios que puede haber en una persona, cuando esa persona está haciendo un despertar espiritual o está haciendo una renovación total de su vida, está conociendo al Creador, nosotros empezamos a observar todos esos cambios y nosotros podemos dejarnos llevar por ese ejemplo y también realizar el mismo proceso, así como Yitro lo hizo. Perdón. Entonces, esta parte de la Torá nos habla de cómo se hace ese proceso de redención de la persona. Está sucediendo en este mismo instante. De hecho, cuando yo inicié mi proceso de despertar espiritual, también fue porque empecé a observar ciertos cambios. Empecé a observar muchos elementos que me ayudaron a mí también a iniciar todo ese proceso. Entonces, en este mismo instante está sucediendo también lo que dice en la porción de Yitro. Muchas personas que ni siquiera se imaginaron que podían ingresar al conocimiento de Dios, ahora en este momento lo están haciendo, y de esa manera otras personas también se están dejando influenciar y están retornando a su Creador. Por lo tanto, escuchas de GESED, esta porción es más actual de lo que podemos imaginar. Hay muchas cosas que se describen en la Torá que son extraordinarias. O sea, no solamente se describe cómo Yitro se convierte al judaísmo, sino que este también influye en el pueblo hebreo. ¿Y de qué manera? En esa sugerencia que le da a Moisés cuando Moisés empezaba a hacer su trabajo de juez del pueblo. Entonces le dice, es muy, muy agotador lo que tú estás haciendo. Te sugiero que pongas personas entendidas, personas sabias, inteligentes, confiables, para que ellos realicen ese trabajo y tú solamente te dediques a intervenir ante el Creador en los asuntos más importantes. Entonces, ¿qué pasa aquí?
sino que Moisés hace caso a la sugerencia de su suegro. ¿Y qué pasó? De ahí surge el Consejo de Ancianos, que todo el mundo, los que saben de judaísmo pueden entender en qué consiste, que se refleja más que nada en el Nuevo Testamento también. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se da esto? O sea, ¿qué simbolismo tiene? O sea, Yitro representa a los pueblos que no conocen a su Creador. Eso simboliza. Y Moisés representa a los hijos de Dios. Entonces, gracias al trabajo de redención que están haciendo actualmente los hijos de Israel, es que esos pueblos o personas que integran a las demás naciones están retornando a su Creador de forma directa. ¿Sí? Entonces, también en el texto del Zohar se analizan estos elementos que son sumamente importantes para nosotros comprender de qué manera está trabajando la redención del mundo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que dice acá en el Zohar, en la porción de Yitro 69b, página 35, dice: otro modo de interpretar el asunto. Yitro, suegro de Moshe, vino Moshe con sus hijos y su mujer al desierto donde estaba acampando junto a la montaña de Dios. Ahora bien, para explicar este pasaje bíblico, el maestro abrió su enseñanza acerca de este asunto citando el siguiente versículo: e irán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías 2:3. Es indudable que la salvación viene de los judíos. Definitivamente. Porque son ellos los que nos han dado a conocer todo esto. La base, el tronco, es el judaísmo, que tiene diferentes brazos. Está el cristianismo, está el catolicismo, ¿sí? Están todas esas vertientes, pero el tronco es el mismo. ¿Quién era Jesús? Que es el Dios de los cristianos. Era judío. Y por cierto era un judío ortodoxo, según las fuentes. Entonces, es muy claro que la salvación viene del conocimiento este. Y poco a poco, a medida que vamos propagando esto, gracias al bendito Internet, más personas están retornando a su Creador. Precisamente a eso se debe GESED, de Escuela para la Paz. Nosotros nos hemos dado la tarea de también hacer nuestro trabajo, aunque otros ya lo estén haciendo muy bien, extraordinariamente. Pero nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para la construcción de todo esto, del reino de Dios en la tierra. Pero es un fabuloso, que otros lo estén haciendo y nosotros poder también contribuir a este plan de salvación. Entonces, ¿qué estamos esperando para retornar a nuestro Creador? Identifica tu desequilibrio. Y esto ya está muy relacionado con la cuestión psicológica. Sí, a eso se reduce. Todo inicia y termina en nuestra psique. Todo este proceso tenemos que partir de nuestro desequilibrio. Porque en el desequilibrio está el punto de partida para iniciar este viaje de autoconocimiento, de conocimiento de Dios a través de nosotros, para retornar a nuestra fuente de emanación divina. Entonces, no hay tiempo que perder. Los tiempos son los propicios para ello. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero? Parte del desequilibrio que tú tienes, parte de tu dolor, parte
parte de tu dolor para que empieces a hacer un proceso de autoconocimiento, que puedas saber a qué se debe ese desequilibrio. Explóralo, obsérvalo de manera positiva, observa todo lo que te está enseñando y empieza a revertir esa oscuridad en luz. Empieza a revertir esa oscuridad en luz, porque así es como trabaja el proceso de redención. Es paradójico, pero así es. O sea, no es posible nosotros empezar esa transformación si no empezamos a través de nuestra parte oscura. Así como en un inicio, en el libro del Génesis, se describe que primero la tierra estaba desolada y vacía, primero estaba oscura y posteriormente se crea la luz. Sí, así es. Primero fue la oscuridad y luego fue la luz. Así también nosotros. Primero estamos en oscuridad, primero estamos en sufrimiento, en dolor, y a partir de allí empieza nuestro proceso. Empieza nuestro retorno. Nadie retorna a su creador a través de la felicidad, solamente a través del dolor. Entonces, cuando se narran toda esta serie de acontecimientos en la porción de Yitro, cómo salen con portentos y milagros el pueblo de Israel de Egipto, y se observa por los demás todo lo que sucedió, están impactados, están sorprendidos de la redención y no les queda de otra que integrarse al mismo proceso. Como les digo, si trasladamos este conocimiento a la actualidad, en este momento está sucediendo. El pueblo judío es el pueblo contacto, es el pueblo base, el punto de inicio para retornar a nuestro Creador. Es cuestión de que poco a poco empecemos a quitar esos velos que distorsionan nuestra percepción de las cosas. Pero ellos son los que tienen el conocimiento. Ahí está en Isaías. Ahí está. Entonces vamos a continuar con ese proceso de autoconocimiento, que es fascinante, esa investigación de nosotros mismos para retornar a nuestra fuente de emanación. Espero que este episodio haya contribuido a eso, que lo escuches con mucha atención, que lo analices y hagas tus propias conclusiones. Ve a las fuentes básicas que hemos citado el día de hoy y analiza por ti mismo. Muy bien, espero haberte ayudado. Que tengas un excelente sábado. Hasta luego. Shalom.